Bueno, la caja es un organismo en el que funcionan dos sistemas de tipo previsional. Por un lado, funciona un sistema de retiro policial, para que la gente tenga claro, hay una ley que regula qué pasa con los agentes de seguridad o los funcionarios de seguridad cuando tienen algún tipo de problema físico, producto de su actividad, los problemas de seguridad, o cuando por razones políticas hay un cambio de ministro, de gobierno, de jefe, que pasan todos a retiro. ¿Sí? Ahí hay un sistema que se llama de retiro policial, que no tiene nada que ver, no importa la cantidad de años aportados, no importa la edad, sino la coyuntura política que tiene que ver con política de seguridad. No es un sistema de previsión, pero funciona en la caja. Pero del otro lado estamos con otra ley, que es la 6915, todos los trabajadores públicos, sea del sector municipal, la administración central, docentes, de las empresas del Estado. Ese es un sistema de jubilaciones. Es decir, eso hace que uno tenga que cumplir el requisito de aportar y que estos aportes después se transforman en asignaciones de los jubilados. Normalmente hay que buscar un sistema donde un número determinado, por lo menos 3 trabajadores, aportemos para que se pueda pagar un jubilado, y así funciona. Lo que ocurre acá es que el gobierno ha planteado que el problema del déficit del Estado provincial es producto de la caja. Entonces, todos los años, todos los gobiernos hacen que el problema del déficit de la provincia de Santa Fe sea un problema de la caja de jubilaciones. Y esto es mentira, absolutamente mentira. Porque es cierto que se pueden hacer algunas correcciones en el sistema de reparto solidario que tenemos los empleados públicos. Pero eso no significa que exista un déficit, que ese déficit sea el que tiene la provincia. Y esto es lo que motivó que nosotros rechazáramos de plano cualquier intento de la reforma de la ley de jubilaciones de los empleados públicos, porque no somos responsables del déficit de la caja. En el medio, el gobierno dice, o son los empleados públicos o la nación me debe. Y en realidad es otra mentira, porque la nación lo que hace es solventar el déficit de la caja de jubilaciones a partir de los pactos fiscales firmados en la época en que Reutemann y Cavallo quisieron hacer la transferencia, pero en ningún momento solventó el déficit de la policía, porque la policía no estaba en discusión, ninguna provincia transfirió a la nación la policía. Las cajas que se quedaron en la provincia, obviamente por la lucha de los trabajadores activos y pasivos, recibían un subsidio o una compensación económica que a partir de que el gobierno decide avanzar en derechos sociales, que nosotros apoyamos y estamos de acuerdo, incorporando a los jubilados de Santa Fe al 82% móvil, dejan de cumplir cláusulas establecidas anteriormente, por lo tanto el gobierno nacional no le transfiere porque no se han cumplido con las cláusulas. El gobierno, apoyado incluso por los trabajadores, habla de un logro político del 82%. Bueno, no se puede recibir dinero de una caja que no tiene déficit, y no se puede recibir dinero cuando una de las partes no cumple el acuerdo, y eso es toda una decisión del Estado. Y los temas que tiene que discutir el gobierno lo tiene que hacer el Estado provincial con el Estado nacional, y si quiere hacer algún retoque con las jubilaciones del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo deberán hablar con el Poder Judicial, pero no responsabilizar a los trabajadores. La provincia, con este gobernador o con el que pasó, o con los que vendrán, en algún momento tiene que sentarse a hacer un gran acuerdo institucional. Fundamentalmente entre sus municipios y comunas, el Poder Ejecutivo y la propia legislatura. Digamos, creo que seguimos en un sistema tributario idéntico al que teníamos en los 90. Hubo cambios positivos, el hecho de que durante el gobierno de Wiener se terminaron los techos de coparticipación, de recursos, pero la verdad que el sistema municipal sigue en deuda, en una relación institucional donde podamos reprogramar un sistema tributario más justo, más equitativo y una mejor distribución de recursos a municipios y comunas. En ese esquema nosotros somos los principales interesados porque hemos logrado que a partir de este nuevo modelo económico y político que se viene dando en la Argentina podamos discutir salarios y condiciones de trabajo en la paritaria,
pero también queremos que no sean los trabajadores siempre los que reciban las peores consecuencias, porque hay un sistema que está agotado, ¿no? Y creemos que eso es una deuda pendiente hablar de la distribución del Fondo Federal Solidario, que tiene que ver con los recursos de la soja, es una deuda pendiente hablar del Fondo de Obras Menores, es una deuda pendiente tener un organismo que asegure la estabilización económica de algunos municipios que tienen dificultad, y es una deuda mejorar la distribución, porque no puede ser que haya departamentos que reciban mucho menos que otros de coparticipación per cápita, porque eso nos pone en una situación de desequilibrio de tipo territorial. Y eso no lo pueden resolver los trabajadores, lo tienen que resolver en un acuerdo los intendentes, el gobierno provincial, y concretarlo en nueva legislación en la legislatura. Ese es un tema pendiente que nosotros vamos a seguir bregando para que así sea, ¿no? Nosotros tenemos una ley que para la Argentina es primaria a lo que fue la legislación internacional. Hoy nuestra ley, que funcionó antes de los propios convenios de la OIT, hoy tiene garantía internacional sobre la vigencia de la negociación colectiva. Lo que nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe es un sistema de paritaria que está regulado por ley. No es una cuestión solamente voluntaria de las partes ponernos de acuerdo. Hay una ley que obliga a los trabajadores y a las municipalidades y comunas a cumplir con esos acuerdos salariales. Ley muy consolidada por muchísimos fallos de cámaras y de la Corte Suprema de Justicia. De manera que hemos llegado a un acuerdo que se ha concretado en su totalidad, pero hay un grupo de intendentes claramente perteneciente a un sector político del radicalismo vinculado con el PRO, que se están negando a dar cumplimiento al incremento del 1% en aquellos municipios que no lo están pagando. Para que tengamos una idea, el 90% o 95%, sería una cifra más justa, de los trabajadores municipales y comunales cobra un suplemento equivalente al 2% por año de antigüedad. Estos municipios, que son 7, están resistiendo a cumplir con una ley. Y esto nos está llevando a una situación lamentablemente conflictiva. Hoy los conflictos están concentrados en municipalidades como Firmat, hemos tenido conflictos en Capital Bermúdez, pero se resolvieron, tenemos conflictos en el departamento San Javier, en algunas comunas, pero la verdad que de 51 municipalidades, 7 no lo quieren cumplir y han tomado una posición política, nos obliga ya a no atender el problema de los compañeros de los que estamos trabajando con las regionales. Acá el problema es mucho mayor, acá es la decisión de un grupo de municipios de no cumplir con un derecho establecido por ley y un gobierno que tendrá que intervenir para hacer cumplir la ley. Y esto, tarde o temprano, va a terminar en un conflicto generalizado, por eso decretamos el estado de alerta y movilización. El resultado de la elección de Santa Fe muestra varias cosas, digamos, ¿no? Primero, que estamos hablando en una provincia que llegó a un empate técnico. La diferencia entre los 3 candidatos a gobernador deja las claras que Miguel Lisching debe asumir en una situación que, además de legitimar esa pequeña diferencia, la va a tener que legitimar en la gestión. Y va a tener que ser, obviamente, una gestión de mucho consenso y que nos permita mucha participación, porque está frente a una debilidad política. Él ganó la elección y ahora tiene que legitimar con la gestión y con sus acciones ese triunfo electoral. Para el peronismo, naturalmente que a veces sus propios inconvenientes no le permitieron el tiempo suficiente para poder llegar a la gobernación. Este peronismo que llega o que intentó llegar y estuvo muy cerca de llegar a la gobernación no es el peronismo de los 90. Y estoy convencido que vamos a tener un triunfo muy importante en las elecciones de senador, que va a significar el triunfo de un proyecto nacional y ratificar dirigentes que también hay que reconocer que tuvieron que ponerse encima una campaña que venía complicada en las definiciones de candidatura y este tipo de cuestiones, pero me parece que vamos a tener una buena elección a nivel nacional. A nosotros, en realidad, como siempre, lo que nos interesa es que no cambie el modelo económico que empezó en el año 2003. O sea, si uno escucha lo que proponen los otros sectores
que hablan de devaluación, de establecer valores en función de las economías regionales, de pagarle a Griesa. Bueno, el resultado nosotros ya lo conocemos, lo sufrimos nosotros. Entonces no queremos volver al pasado. Queremos un gobierno que corrija las cosas que se hicieron mal antes, que la pueda corregir, pero no queremos empezar de cero. Empezar de cero, si aplican lo que están planteando aplicar, de que cada uno cobre lo que tiene que cobrar, de que los empleos públicos se tendrían que ir solos, ese discurso, no, lo vamos a resistir. Entonces, en ese sentido, además de todo el proceso de negociación colectiva, de protección social, de crecimiento del empleo, hay que defenderlo. Por eso vamos a estar acompañando a Daniel Scioli en su candidatura a presidente y estamos convencidos que en Santa Fe va a ganar las elecciones y lo va a hacer a nivel nacional en primera vuelta.